Seguramente acá tenés dos personas que no van a ser mano de yeso. Acá va a haber dos personas que, venga del partido que venga el proyecto, si afecta nuestra escala de valores, nuestra ética, nuestra moral, o los intereses del departamento de 33, nuestras manos no se van a levantar. Porque la obediencia partidaria es una muy buena cosa, pero no es una máxima ni es una ley a cumplir o a cumplir in extremis. Tiene sus acotaciones. Pare, hasta aquí vamos, hasta aquí no vamos. Muy bien. Hay un tema que, digo, es lindo, digo, en casa por decreto de gobierno, a partir del momento que nacían, eran de Peñarol y del Frente, por decreto. Entonces no había lío a la hora de la comida, en ningún momento había discusión. Está clarito. En el caso de ustedes, ¿por qué uno blanco y por qué uno Frente Amplio? Porque el decreto vino por ser de Peñarol, básicamente. Y de Huracán. Y de Huracán. No, ¿sabés lo que pasó? Mi explicación del tema. Los dos muy lectores, él mucho más apasionado por la política que yo, desde más pequeño que yo. Nos fuimos, yo me voy en el 72 para Montevideo a estudiar, él se va después, al año siguiente. 73 golpe de Estado, él ya era un militante estudiantil importante acá en el medio, y siempre estuvo en la militancia política, cosa que yo no estuve hasta después de recibido. Entonces, los dos por supuesto, de origen de una familia muy blanca, con un abuelo los dos abuelos, participantes de las revueltas de Aparicio en 1904, un abuelo con 2 balas en el cuerpo. Comités de nuestra familia siempre blancos, pero como te decía, el rebelde de la familia. Pero ¿qué pasa? Se rebeló él y después me rebeló toda la barra, porque en realidad, si hacemos plebiscito en la familia, me roban, ni me presento yo. El Pato, bueno, lo acompañábamos, yo fui a verlo con mamá, allí en la esquina, en la vuelta del supermercado, Pato, una vez que hiciste un discurso muy jovencito. Sí, el primer discurso político. Bueno, fuimos a verlo con mi madre, los dos de lejos a mirarlo. Yo fui a verlo cuando vino el Hugo Batalla a intentar explicar por qué se había ido para el Partido Colorado. Con Sanguinetti. Y sí. Estaba tremendamente dolido y nos había dicho que él le iba a pedir explicaciones, y yo me quedé allá en el fondo de la gran cantidad de gente que había. O sea que, y mis hermanas, bueno, porque viene la explicación que yo intento darme, mis hermanas, como una familia muy unida como tenemos, lo siguieron siempre, son menores que nosotros. Y bueno, además él después se tuvo que venir de Montevideo por una cuestión familiar. Él estudiaba abogacía y era un brillante estudiante, pero por una cuestión familiar se tuvo que venir, vino, se enamoró, se decidió a hacer magisterio, siguió dando unas materias, la salvó, pero bueno, después ya se quedó acá y siempre tuvo mucho más contacto, retorno a la democracia, militancia, todo eso, con la gurisa de Cáceres. Las gurisas son Frente Amplistas y de la 40. Y a los cuñados, bueno, ahí sí se le metió el decreto, yo creo, ¿viste? Porque también arrasó con todo, ¿viste? Y es esa la explicación que yo doy. ¿Por qué blanco? ¿Por qué? Te veo allí la imagen de Aparicio Saravia, veo la imagen de Wilson Ferreira. Mira, yo era un gran simpatizante de Enrique Erro, de origen blanco. La Unión Popular. La Unión Popular. Después. La 4190. 4190. Cuando yo te cuento que nosotros, lo que me sucedió a mí es que yo sabía muy poco historia nacional. Y la formación que nos hicieron en el liceo era fundamentalmente historia universal y la gesta artiguista. Y llegábamos a la cruzada de los 33 y ahí parábamos. De nuestra historia cívica, de nuestra civilidad, nunca, no, yo por lo menos nunca. Poco y nada. En el liceo era poco y nada. Cuando me voy para Montevideo, entre los textos de medicina, empiezo a leer toda la gesta de Aparicio y empiezo a leer lo que era el nacionalismo. Tenía ese arraigo y ese amor familiar que me venía, pero aún así, recién en el año 89, ya médico, yo me recibí en el 80,
después de 9 años de médico, me decido acá con un grupo de amigos este, a formar un grupito, porque los dos tenemos también eso. Los dos somos fundadores de un grupo propio. No, nunca estuvimos en grupo, hicimos nuestro núcleo de opinión, nuestro grupito para ir creciendo. En el caso de mi lista nunca pasó la mitad de la tabla, pero también tuvimos eso. O sea que es eso, yo creo, y a él lo separó, él te habrá contado ya, y si no, tiene una historia muy linda, muy emotiva también, de por qué Frente Amplista y por qué, porque Selmar fue su señero. Para muchos de nosotros, yo fui el mejor orador que escuché en mi vida. El segundo fue Wilson Ferreira, Sí, Wilson. de los que yo escuché, y tengo entendido que Paiser Paiser Reyes Chiquito de Oro. era una más. Pero yo lo que escuché es Selmar con su figura. Me acuerdo que una vez lo fui a ver, capaz que fuimos con el Pato, a la Plaza 33, con un sacón largo, una estrella melena, parecía un león encima del monumento, y cuando hablaba te movía hasta... Además o sea, parecía que se le atropellaban las palabras. Sí, Viste bueno, que uno, cuando uno quiere decir un discurso, que no es fácil, no es fácil. es decir las un cosas más discurso. difíciles. No es fácil plantarse frente a la gente y decir la pucha, y yo tengo que hablar y todo el mundo me está escuchando. Y a veces uno busca desesperadamente las palabras y no las encuentra. Y a él parecía que era al revés, parecía que descartaba palabras, o sea, porque hablaba con una rapidez, además, con una pasión. Parecía que se le atropellaban las palabras y que él simplemente elegía una al azar cuando uno anda a veces desesperado buscando palabras. Entonces, sí, formar con lo máximo. Vos sabés para que mí, sin duda. a mí me gusta, somos muy anecdóticos, ¿no? Pero yo siempre digo que después te pones bandido, porque yo ahora en esta campaña hice 80 discursos, imagínate. En 30 discursos ya sabes lo que va a decir, te aburrís vos De mismo, memoria. pero ya lo tenés. Ahora, de las cosas más difíciles que en lo personal me ha sucedido, pues uno que ha dado exámenes, ha jugado finales de fútbol, ha subido a un tablado a cantar, yo qué sé. Se supone que tenés dominio escénico, hacer un discurso delante de la gente y saber lo que querés transmitir y cuándo querés parar e intentar llegar, no es fácil. Entonces siempre es un cuento que uno de mis primeros discursos en un barrio me comían los nervios, pero empecé a hablar, intenté empezar a hablar y una viejita me gritó desde la sombra, estaba yo solo una bombita de luz, estaba muy poco iluminado, y una viejita me gritó: Garufa, ¿te acordás cuando casi te comí un chancho? Pero lo gracioso, bueno, que es verdad, por otra parte, pero es una anécdota de la niñez, pero me borró como con una goma, absolutamente no sabía qué hacer ni cómo seguir, y se me prendió la lamparita, bajé, fui, le busqué, le di un beso, la gente se mataba de la risa, y cuando dije que era verdad y hice el cuento, pero te mata, es de las cosas más difíciles. Yo la anécdota, tenemos muchas, ¿no? Yo la anécdota que más recuerdo es que yo había hecho un discurso juvenil, ahí que mencionaba Garufa, ¿no? No sé ni qué dije. Pero después, porque también las cosas hay que decirlas, cuando el Frente Amplio se recupera, la democracia, etcétera, etcétera, claro, no teníamos chance, el Frente Amplio no tenía chance. Entonces, recuerdo que se andaba buscando desesperadamente un diputado por el Frente Amplio y nadie agarraba viaje. Porque era la paliza, ¿viste? Lo que significa la actividad política, y además sin chance. Entonces no motivaba a nadie. Y yo, como era joven, tenía mucho impulso juvenil, y yo siempre fui medio de no pensar mucho, de arrancar. Fui y dije que sí. Entonces fui candidato común por el Frente Amplio. Recuerdo que era un discurso político, un acto político que había sido enfrente a la sede de Peñarol. Ustedes que conocen, ¿quién va por un bulevar? Era enfrente a la sede de Peñarol. Me acuerdo que hacía frío, me acuerdo que el senador que había venido a cerrar el acto era Enrique Rubio. Sí. Y bueno, hablar ahí, de repente, bueno, tenía que presentar al diputado. Hacía mucho frío y se había demorado. Entonces yo me había tomado un par de vinos, una para tonificarme por el frío y otra para tonificarme porque estaba nervioso y no es fácil. Bueno, llegaba el momento, me anunciaron y arranqué con el discurso. Y en determinado momento
que dicho sea de paso fue la parte más aplaudida, yo dije, la idea la tenía, pero mira lo que dije, nos tenemos que dejar de joder, ¿ah? Con el sobre todo de Aparicio y con el Poncho de Valle. Al revés. Y un parroquiano, que seguramente estaba medio entequilado, que estaba en la sede de Peñarol, a pesar del alcohol que podía tener, que lo denotaba la voz que tenía algún alcohol arriba, pero estaba clarito. Me gritó de allá, al revés, Pato. Y ahí yo me di cuenta de que sí, le había dicho al revés. Dije, tenés razón, hermano, es al revés, pero la gente lo entiende porque la idea es la misma. Y fue sin duda lo más aplaudido de mi discurso, porque en realidad me había equivocado los términos, pero lo que quería transmitir se entendía igual. Pero, como dice Garufal, no es fácil, yo no tuve, dije 3 o 4, pero no es fácil subirte allí y... ¿Qué pasa? Que la tenía facilonga. La mía fue un parto de nalga. Y claro, va a poder decir del chancho y todo lo demás, y la gente a veces le viene cosas traviesas a la cabeza con eso de los chanchos y las chanchas, ¿no? Habrán pensado que venía por algo por ese lado. No, de niño, Ah, bueno, sí, a veces hay cuando cosas estaba, entonces. mamá era maestra rural. Mi madre era maestra rural y de niño, una de las escuelas que yo tenía 5, el Pato tenía 3, estábamos en campaña con mamá y nos regalaba la leche un vecino y mamá me mandaba a buscar a mí la leche en un tarrito verde de plástico de 2 litros todos los días. Y como gurí de pueblo yo había visto que le decían a los chanchos cuch, cuch, cuch. Y iba con el tarrito verde y vacío y entré rumbo a la casa y vi los chanchos, una chancha con cangalla parida y me gustó para gustar. Y se me vinieron, me caí, el tarro lo hicieron bolsa Está. y uno me mordió por ser una zona abundante que tengo, que es la zona posterior, que me mordió ahí porque si me muerde en la panza podía haber habido... Bueno, el jabón que me pegué yo y los vecinos, incalculable, porque me levanté como pude y me tiré por un alambrado así y salieron corriendo todos de la casa. Y la señora, la viejita que me dijo eso, era la dueña de casa. Entonces, claro, bien que sabía que casi me había comido un chancho. Entonces, esa fue la anécdota, ¿no?